Hola, espero se encuentren realmente bien. Mi nombre es José Roberto Labrador, soy estudiante de Psicología en la Universidad Bicentenaria de Aragua. En esta oportunidad hablaremos de un tema que considero es bastante relevante e interesante para todas aquellas personas que se encuentran estudiando psicología o tienen algún tipo de interés en la psicopatología del lenguaje. Y ciertamente, como logran leerlo en el título de la primera diapositiva, hablaremos acerca del lenguaje, el habla y sus alteraciones psicopatológicas. Así que, si estás interesado en conocer cuáles son las alteraciones del lenguaje y el habla, quédate en este video para que podamos juntos conocer cada una de estas alteraciones y también así descubrir cuáles son las patologías. Y de igual manera, si no tienes el conocimiento pleno de lo que es el lenguaje, también deberías quedarte para poder así conocer un poquito más y aumentar esos conocimientos que ya están cimentados en ti. Inicialmente quiero que conozcamos lo que es el lenguaje, qué representa, para que de esta manera tengamos un concepto más generalizado y un poco más estructurado del que nos han enseñado ya sea en preparatoria o en primaria. El lenguaje forma parte de las funciones mentales superiores. El psicólogo en este caso, cuando va a hacer el proceso de evaluación, consta de un examen mental. En este examen mental consta de varios factores tales como lo son el estado de la conciencia, el ascenso, percepción y también el área del lenguaje, aparte de otras funciones mentales superiores. También el lenguaje es la forma psíquica que se expresa por medio de un conjunto de sonidos articulados, signos gráficos o ademanes que hacen posible la comunicación. El lenguaje puede expresarse oral, escrito o mimo. Es decir, que en el lenguaje oral se necesita sonidos articulados, entendibles, que tengan significado. No solamente pueden ser sonidos emitidos sin ningún tipo de sentido, tienen que ser sonidos bien articulados que pueda el receptor entenderlos e interpretarlos de la manera correcta. Cuando hablamos también del lenguaje escrito, hace referencia a los signos gráficos visibles, entendibles y escritos, que también tienen su significado y representación, que también al leerse pueden ser percibidos por el receptor en este caso. Los ademanes o la gestualidad, que es propia del mimo, también en este caso es muy importante, ya que si se observan alteraciones en los movimientos, también más adelante observaremos o hablaremos de cuáles son esas alteraciones de cada uno de estos factores que comprenden el lenguaje, tanto oral, escrito o mimo. Cuando hablamos del lenguaje, desde el punto de vista psicológico o desde el enfoque de la psicología, se considera como el código de que se vale el habla, que es a su vez un medio de comunicación. Debemos estar bastante claros en que el habla es un medio de comunicación y el lenguaje, tanto escrito como verbal, como mímico, también es un medio de comunicación, porque a través de este nos va a permitir adquirir el mensaje que es transmitido por ese emisor o por el individuo en este caso que quiera transmitir un mensaje. De igual manera, el lenguaje también es ese conjunto de signos fonéticos, visivos u otros que sirven para la comunicación del pensamiento o la indicación de la conducta. Es un instrumento para el pensamiento, para la actividad mental o intelectual y un método de regulación de los procesos mentales humanos. Esto quiere decir que nuestra capacidad de razonar o nuestra capacidad para pensar es transmisible, podemos transmitir nuestros pensamientos, nuestras sensaciones, nuestros conocimientos a través del lenguaje. Podemos dar a conocer mediante la comunicación qué es lo que nosotros realmente sentimos. Esto nos lleva a conocer lo que es la comunicación en este caso, que es todo comportamiento de transmisión recíproca o intercambio de información, obviamente, de sentimientos, emociones, actitudes, deseos, entre dos o más interlocutores, entre los que se establece una interrelación interdependiente de secuencias de comportamiento verbal y no verbal orientada por objetivos y o sentimientos. Esto quiere decir que para que se establezca una comunicación factible y óptima, se necesita de la participación de dos individuos o más. Esto quiere decir también que la codificación o el mensaje que va a ser transmitido mediante el lenguaje escrito, verbal o mímico debe ser correcto, óptimo y entendible,
si se manifiesta algún tipo de alteración dentro del lenguaje que se vaya a utilizar para el proceso de comunicación, va a ser imperceptible, va a ser bastante tedioso y dificultoso poder percibir el mensaje e interpretarlo de la manera correcta. Y va a ser tanto difícil para el emisor lograr comunicarse como para el receptor lograr entender qué realmente quiere indicar con lo que está diciendo.